The best in Japanese entertainment direct from Japan. Bienvenidos a la primera edición de 30 Super Sentai visto por Shonen. No hace falta darles introducción de la franquicia protagonista de esta serie de videos. Es la que más años se mantuvo en televisión ininterrumpidamente, parte del Big Three del Tokusatsu Hero y uno de los pilares del Henshin Hero que marcó bases para futuros shows. Hoy comenzamos con este recorrido desde los primeros años. Pero antes que nada, recordemos un poco de historia. Ocurrieron dos hechos importantes antes de la llegada de los coloridos a la pantalla chica nipona. Primeramente fue el fracaso de Kamen Rider X, fuertemente afectado por el boom de los mechas, haciendo que su planteo original de duración fuera recortado y se creara Kamen Rider Amazon para rellenar ese espacio en la grilla. Lo que aquí confirma el hecho de que esta serie siempre fue planeada para durar 24 episodios. El segundo hecho fue la adquisición de Mainichi Broadcasting por Tokyo Broadcasting System, lo que significaba que una vez terminado Amazon, los motoristas se iban a trasladar a una nueva emisora. El trasfondo de todo esto fue el gran cambio que se produjo en los medios de comunicación de la época, en los que las cadenas de televisión y las empresas periodísticas se convirtieron en filiales integradas. Si bien la apuesta de héroe mecánico con X y drama de acción bizarro con Amazon no tuvieron éxito, NetTV no sintió como una pérdida la ida de los Kamen Rider. El director general de la división televisiva de Toei, Ryotoku Watanabe, volvió a evaluar la propuesta rechazada de los 5 Riders en la preproducción de Kamen Rider Stronger. Hubo varios planteos entre Watanabe y Noboru Kato de Shinomori Productions. Este último trabajó en la planificación de Stronger, planteó la idea de los 5 Riders porque originalmente se planeaba hacer como Cyborg 009. Además, mientras se realizaba esto, también estaba en sus primeros pasos la planificación de Akumaiser 3, por lo que Watanabe dijo: 7 son demasiados, 3 muy pocos, 4 da mala suerte, 5 encajan bien. Tomando luego elementos de las series de espías o agentes secretos, finalmente Yotaro Ishinomori se encargaría en diseñar los personajes. Tomando en énfasis el color, no hizo diseños complejos como en sus anteriores obras. Además, declaró que esta ambientación como una imagen del atrezzo de historias de espías como 007 y su icónico Smokey. La propuesta afirma que el punto clave de la obra es que tanto los enemigos como los aliados están enmascarados, y que el objetivo es enfatizar una atmósfera parecida al Gekiga, cruzándolo con el tono cómico, siendo Nori Maezawa de Extract Productions quien se encargaba de la utilería, el abanderado de esta idea. Otro que apoyaría esa idea fue el guionista Yoso Uehara, ya que venía de trabajar en Robocon, una serie que le encantó trabajar. Entre sus razones para entrar al proyecto fue que se sintió atraído por la imagen de los héroes, la parecida sinergia con Robocon y sus propias cualidades alegres y optimistas de un okinawense promedio. Sí, Uehara usaba elementos de su prefectura para contar sus historias. También aquí, ayudándolo como su guionista, estuvo Hiroji Sasoda, un hombre que veremos por este recorrido. El resultado de todo esto fue una serie exitosa que se extendió por 2 años, teniendo picos de rating que a día de hoy no se han superado ni siquiera con series populares, y lo más probable es que no sea abatido. Durante 84 episodios la serie contó la historia de unos agentes que se encargaron de derrotar a la Cruz Negra. En estos episodios se plantearon dinámicas y hechos que veríamos en futuras ocasiones, como la decisión de luchar, cuando todo el equipo fue reemplazado, la sustitución de un miembro, la muerte de uno, el cambio de generales y el plot twist final con el villano. Si vieron el episodio 0, sabrán que mucho no puedo hablar fuera de los hechos fácticos. Si vieron la historia de Super Sentai, un proyecto colaborativo que hacemos con los Tokupibes y otros creadores de contenido Toku, ya sabrán por los contratiempos que pasó esta entrega y seguramente todo el despelote de que era un Super Sentai y que no. Pero, obviando un poco eso, de los 4 episodios que he visto de Yaka, la verdad que no se me hicieron a menos. La introducción de los personajes era muy poco atractiva a comparación de Go Ranger, aunque acá supongamos que quisieron dar unas razones más trágicas, aunque fueran muy pocos de los miembros en realidad. Pero las pocas tramas episódicas que vi, la de Dia Jack fue entretenida, pero siento que acercarse a ese dramatismo la hizo algo tediosa de ver.
Esta es la serie en la que ocurre la famosa escena del edificio estallando, que sería usada hasta el cansancio hasta fines de la década de los 2000. El atractivo que tiene esta temporada es la temática de la baraja inglesa, meramente peyorativa, ya que hablamos de una serie de cyborgs. Además se introduce el concepto de Ranger Mentor, o New Hero, siendo Big One que, según dicho de conocido de confianza, este era un mero adorno. Cabe destacar que es la temporada más corta en general, aunque claramente esto lo saben todos. Dejando de lado toda la tramoya de la identidad de la primigenia franquicia y la relación con Marvel, Battle Fever J contaba con un estilo de serie detectivesca setentera. Usando música disco para la mayoría de su banda sonora, el hecho de que los héroes representaran a un país en específico le daba un punto interesante a la serie, ya que hablamos de la única en la cual sus colores no son tan claros. Un concepto introducido aquí es que nuestros héroes ya trabajaban juntos antes del primer episodio, salvo por Diane, que es la única a la cual mantuvo la tradición de que la razón por la cual se unió era por vengar a un ser querido, aunque eso no quitara que saliera de fiesta con Franz al siguiente episodio. Cabe destacar que las dinámicas de los episódicos eran entretenidas, más por el aire detectivesco anteriormente mencionado. Los momentos cómicos quedaban bien, menos si hablamos de Kenya, ya que Kenshi Oba no es bueno siendo alivio cómico. Hasta Franz y Cossack 1 tuvieron mejores momentos cómicos que él. Fuera de sacarme encima a Jiro Akebono, diré que el mejor del grupo original fue Kensaku, el primer Cossack. Es el mejor caracterizado, tenía buenos episodios dedicados a él. Yo destaco el del niño huérfano porque se nos amplió más sobre él y la verdad que fue una lástima su muerte porque, si bien es heroica, el reemplazo fue muy pobre. Makoto era un personaje cuya introducción y participación en la serie es inentendible. Lo único que se me viene a la mente con el personaje es un "Hola, soy Daisuke Ban. Quizás me recuerden por series como Kikaider, Inazuman o Ninja Captor". Respecto a Japan y France, no puedo decir mucho porque son personajes muy promedio, por no decir que olvidables. Aquí nació un término que utilizo no irónicamente, que es rojo NPC, el cual se refiere a que el rojo de turno, no importa lo que haga, toda su participación y decisiones se sienten o son prefabricadas. En este caso considero a Masao, aka Battle Japan, como el primer rojo NPC, aunque puede que Tsuyoshi y Goro entren en esa categoría, pero eso lo dictaminaré una vez vea sus respectivas series. Diane en sí es un personaje el cual no le dieron tiempo en pantalla, porque su actriz no sabía hablar japonés fluidamente, literalmente su guión estaba en romaji, por lo que su pérdida no fue tan escatológica. De hecho tuvimos a un buen personaje como Naria Nagisa, que protagonizó uno de los mejores episodios de la serie. Egos cumplió, fueron villanos interesantes, experimentales con sus monstruos y métodos, tenían planes competentes a la hora de realizarlos. Satan Egos es olvidable porque no hace nada, pero al menos destaco esa parte donde comenzaba a dudar de la capacidad de Heather. Hablando de este último, este es otro que cumplió, me hubiese gustado verlo en la piel de Kenshi Ushio, ya que en esos episodios le dio una mejor personalidad. Lástima que tuviera ese problema con las drogas. Masashi Ishibashi no lo hizo mal, pero se lo veía muy serio y poco atractivo para el personaje. Salomé fue la novedad de la serie, una general mujer que, valga la redundancia, cumplió. El mentor Kurama es nuevamente un personaje fuera del hecho de que no aparece en toda la serie, hasta las chicas de la organización fueron más útiles e interesantes que él. Esta serie tuvo la novedad de que tenga al primer robot gigante, el Battle Fever Robo, cuyo arco de introducción me gustó bastante, además de que en ciertos episodios lo pilotaba uno de los miembros. Muchas veces Miss América ni siquiera peleaba, solo alcanzaba el robot. Algo que hay que destacar es que los monstruos gigantes en realidad eran copias robóticas gigantes que entre ellos se consideraban hermanos. Battle Fever J, para ser la serie más antigua que me vi, es una decente entrega. Estábamos viendo cómo un concepto evolucionaba, son agentes y o espías como en Goranger y Yaka, pero aquí se lucieron más con los villanos y los monstruos semanales. Los héroes cumplían y entregaban episodios entretenidos. Es una serie efectiva, entretiene y poco te aburre. En 1980 la franquicia dejó de lado ese estilo de espías y detectivesco a uno más situacional y de acción. Denjiman podría considerarse como el que estableció la fórmula base de la mayoría de las series que veríamos posteriormente. Los villanos nos invaden y en ese momento de suma tensión nuestros héroes se unen y se transforman. También se dice que esta serie fue una de las pruebas para poder crear más adelante a Uchukei Shigaban. Un aspecto destacado fue que se enfatizó un poco en el lore de la misma. La trama del planeta Denji, que nuestros héroes eran descendientes de aquellos habitantes, le dio un plus interesante a la serie.
La película tiene un peso en la trama, por lo cual es ciertamente obligatoria, aunque nobleza obliga, en la serie te contextualizan un poco. Para hablar de sus protagonistas no tendríamos mucho, ya que en general son bastante planos, quizás destacando a Tatsuya y Kiyama, no solo por tener episodios entretenidos y dedicados a ellos, dentro de todo eran los mejores caracterizados. Kenshi Oba se convierte en el tercer actor que caracteriza a dos personajes distintos, siendo el primero Hiroshi Miyauchi con Ao Ranger y Big One, seguido de Yukio Ito, que fue Mido Ranger y el primer Battle Cossack. Respecto al clan Vader, son villanos muy pobres, si bien es de destacar la de participación de Machiko Soga como la reina Hedrian y de Shinji Todo como el general Hedrer, los interpretaban bien, pero eran poco resaltables, sin olvidar que Hedrer tiene una rivalidad muy salida de la nada con Ippei. Las asistentas Mirror y Keller fueron las que más se lucieron respecto a los planes, y sobre Van Ricky no hizo nada hasta el final, así que no hay mucho de destacar por este lado. Lo que sí hay que destacar es que contamos con el primer mentor no humano, siendo el Denji perro Aishi, que no hace mucho, dice lo obvio, pero se sacrificó por lo menos. En términos generales, al igual que su antecesora, Denjiman es una serie efectiva, tiene más momentos escatológicos que la hace entretenida de ver y no es tediosa en ningún aspecto, quizás un poco su arco final. Fuera del más que obvio caso que San Balkan es el único equipo Sentai cuyo equipo está formado exclusivamente por hombres, aunque eso lo desmentiré más adelante, la serie tomaría un pequeño aspecto de Go-Ranger volviendo a tener una organización de la paz mundial a sus espaldas. San Balkan también muestra una interiorización con sus personajes, menos con Ewashi, el primer Baligel, que es estúpidamente olvidable. Samejima y Hyo tuvieron buenos episodios dedicados a ellos, Samejima teniendo un trasfondo interesante y Hyo siendo un alivio cómico bien logrado que tendría un gran episodio como el 38. La inclusión de Hiba fue un acierto ya que mostraba más personalidad que el primero, y no solo eso, comenzó con la tradición de que el rojo tenía una habilidad especial con la espada. Black Magma fueron unos villanos muy buenos. La adición de Hedrian a la fórmula no se sintió mal, pero saber el contexto de por qué la pusieron ahí daba ciertos problemas de continuidad, haciendo un punto y aparte para dar un espacio a lo que opino sobre lo que sea una muy inchequeable secuela. No solo la conexión con Denjiman es muy pobre, sino que no hace falta ver ambas series para decir, mira vos, fue una cuestionable decisión del productor Yoshikawa y ya. A pesar de eso, el rol de Hedrian aquí era más interesante que en Denjiman, que era muy aburrida. Aquí tenía mejores ideas que llevaron a mejores dinámicas en los episodios. Las Zero Girls eran buenas sirvientas, Amazon Killer una general avasallante, y Hell Satan, a pesar de no hacer mucho, esa pequeña interna que tenía con la reina fue interesante, lo que desembocó en una buena recta final, además de que Inazuma Ginga destacó demasiado para solo aparecer en 5 episodios. Misa fue la primera extra Hero, pero fuera de esa insignia debe ser de los mejores personajes de apoyo de la franquicia en general, siendo decisiva en muchos momentos y útil para las misiones de nuestros héroes, aunque tenga una que otra trama donde es la damisela en apuros. Pero quien se lleva el galardón en esta serie es su padre, el comandante Daisaburo Arashiyama, interpretado por el legendario actor Shin Kishida, con varias apariciones en series y películas tokusatsu. El mentor fue uno de los mejores, podíamos ver su faceta cómica y relajada en su local de comida, su temperamento a la hora de mandar a los héroes, y también fue decisivo en momentos como cuando secuestraron a Misa y su rol en la batalla final. A mi gusto, San Balkan es un gran cierre para la era del guionista Uehara, que luego de esta serie pasaría a los Metal Hero. En general, es una buena serie que va acorde a lo que quiere presentar y lo hace de gran manera. De este corto pero a la vez largo periodo de tiempo ocurrió el cambio de escritor principal. El legendario Uehara se va a Metal Hero para darle paso a su compinche, Hirohisa Soda. Pero al principio no trajo mucho cambio, a pesar de que Google 5 fue una serie bien recibida en su momento, con el pasar del tiempo fue relegada a ser una de las más olvidadas, no solo en el fandom en general, sino también por la misma franquicia. Lo más destacable que pudo ofrecer fue la existencia del primer extra hero masculino, siendo papá transformado, pero fuera de eso no hay ni siquiera una anécdota interesante aquí. En la época entre Dynaman hasta Magman pudimos ver conceptos interesantes, ya se le daba más cabida a los villanos, nuestros héroes comenzaban a tener un poco más de profundización y desarrollo, a la par de que varios conceptos que serían utilizados a futuro llegaron en esta parte. No solo la existencia de los mechas individuales para cada miembro, sino los prototipos del sexto Ranger. Algo que debo destacar es que parece que a partir de Bioman, Soda repitió todas las mismas fórmulas de villanos,
A lo que voy es que el jefe principal es el final boss, un general frío y despiadado, la general mujer, la subordinada de la general mujer, el otro general masculino que no hace nada, el villano panzón que da risa y otros conceptos que más adelante veremos que le pasaron factura. Además de una pequeña trama de Magman que casi sería llevada al próximo nivel más adelante. Llegamos a la última serie de la era Showa y esta sería nada más que la querida Shoujo Sentai Lyman, transmitida en algunos países de Latinoamérica, por lo que en ciertas partes de nuestra región y también España es recordada y querida. Pero yo no viví esa época, así que hablemos un poquito de ella. El problema de no haberme visto lo anterior a esta serie hace que afecte un poco el cómo cambió la cosa, pero la premisa de Lyman es muy interesante, comenzando con una trama que es en un principio de venganza, pero con el tiempo podemos ver cómo nuestros protagonistas buscan o se les presenta la razón por la cual sus amigos hicieron esa unión con Bias. En el caso del trío inicial, me encantan tanto Shou y Megumi como personajes, protagonizan buenos episodios y están bien caracterizados, caso contrario a lo que veo con Yusuke. No sé qué me pasa con los rojos de soda, pero no destaco mucho de él fuera lo de Masenda y Colon. Hablando de esta última, pues todo un buen episodio, así que creo que cuenta. A pesar de eso, las dinámicas de los episodios me terminaron gustando, ya que se veían interesantes enseñanzas, eso sí, en algunos episodios. Respecto a Junichi y Tatsuya, son muy olvidables. Fuera de la entre comillas venganza por sus hermanos, no son profundizados y hasta incluso parece que los agregan a la fuerza. El más recordado es Junichi, y por un episodio malo, así que pasemos a los que verdaderamente importan. La tropa de Genios Bolt dio un giro de tuerca a los villanos que veníamos viendo, ya que aquí veíamos a humanos contra humanos, sin contar la adición innecesaria de personajes como Bachi y Gildos. En serio sigo sin entender que pintaban esos aliens, entre comillas, porque el trío principal de Kemp, Masenda y Obler era muy bueno. Obler debe ser de los mejores villanos que escribió Soda, quizás su redención es muy rápida ya que lo vemos en los primeros 20 episodios, pero aún así sus apariciones más adelante lo veíamos que se sentía arrepentido y devoto a la religión, por lo que dentro de todo sus acciones como dejar de lado su apariencia débil a una monstruosa e imponente, para que luego entienda que eso no es lo necesario para tener una buena vida o ser respetado. Masenda quedó en el medio, no está mal, cumplió, pero pudo haber sido mejor su participación, sobre todo con el romance que tenía con Yusuke. Ashura es el mejor en general, no solo vemos su origen, sino dentro de todo, el rol que tuvo fue bien logrado. A pesar de volverse un genio sin precedentes, seguía teniendo su actitud de pandillero, que una vez llega a su conclusión, nos muestra la cara B de la redención. En el caso de Ashura, es aceptar tus errores y sacrificarte por un bien común. Si me preguntan el caso de Kemp y Masenda respecto a esto, el error de su final en ambos es que prácticamente renunciaron a la poca humanidad que les quedaba, haciendo que solo sean meros monstruos. Aunque mínimo con Masenda vimos sus últimas palabras. El caso de Kemp es decepcionante, no solo por ser el único el cual posee dos formas y ser el enemigo personal del rojo, no aprovecharon absolutamente nada de él, es un estereotipo básico creado por el mismo Soda. Ni siquiera nos dan una razón de por qué este termina entregándose al mismísimo Bias, cuando nunca mostraron una relación de apego emocional entre ambos. Tenía más sentido que Ashura se haya sacrificado, aquí al menos vemos cómo lo volvió un genio, por lo menos. Bias es otra de las decepciones que tiene la serie. Como concepto me parece interesante a decir verdad, un ser humano que buscaba la vida eterna a costa de la vida de otros, pero aún así fuera de su rol como maestro para sus seguidores no hace nada. Por no decir que cuando se vuelve un niño no tiene sentido todo lo que hace para luego vengarse porque sí. Comprendo que el punto es que los Lyman pasen de la euforia de la venganza a valorar un poco más la vida, aunque sus enemigos la hayan pisoteado. Pero con Bias no tiene sentido, ya es el caso de alguien que debe morir. En términos generales, Lyman es una entrega aceptable. ¿Por qué no supera a Sam Balkan? Porque esta serie intentó ir a más, pero termina decayendo en varios aspectos. Cuando se plantea una serie un tanto más compleja, se debe dar un poquito de atención a los detalles presentados. Por lo tanto, no puedes darte el lujo de que personajes se sientan sobrantes o sus conclusiones sean pésimas. La trama de Bocchi y Gildo, con que al final eran unos robots, se sintió de más por no saber qué meter ahí. Kemp se queda corto y únicamente los mejores logrados del bando villano son Ashura y Obler. En el caso de los héroes no me quejo, pero es sorprendente decir que solo destacan 2 de los 5, y que en los villanos, que son su punto fuerte, únicamente 3 son competentes. Pero a decir verdad, siento que deja un buen mensaje, aunque forzado en ciertos momentos. ¿Sabían que acá metieron a una famosa francesa por su transmisión en ese mismo país?
Ah, sí, también fue la primera serie en tener un super robot. Ay, Turbo Ranger. Turbo Ranger es un caso especial. Si recordamos una a una las tramas de los Sentais anteriores a este, podemos ver que en cierto modo hay un sentido de todo. De Go Ranger a Battlefield J, uniendo de paso a San Balkan, eran básicamente agentes enfrentándose a organizaciones. En Denjiman había un lore respecto a la batalla de los Denshian y los Vader. En Dynaman eran técnicamente científicos contra científicos, Goldfight también, y en los demás casos se sigue con ese hilo conductor. En Turbo Ranger hicieron una mezcolanza que terminó siendo horrible. Ya de por sí, comencemos que a Hirohisa Soda, escritor principal, la idea de que sean estudiantes de secundaria no le agradaba. Cosa que hizo que esta entrega sea una basura. Acá el único que me pone mal es Takeyuki Suzuki, el productor, que solo quería salirse un poco del molde repetitivo que Soda estaba creando. El equipo principal es poco interesante, pero tampoco quieren ahondar más en ellos. El único que tenía una trama interesante y de hecho protagoniza uno de los mejores episodios de la serie fue Shunsuke, cuyo hermano murió atropellado, pero más adelante, en el episodio 36, se nos revela que el momento más importante de su vida, que lo cura de una amnesia que tiene en ese mismo capítulo, fue que de niño salvó a una niña que no vio en más de 10 años. Pero en ese momento supo que su vida cambió. Luego está Ricky que, miren, juega al béisbol. Miren, es el más popular. Miren, es el personaje más NPC de la existencia. También está Haruna, que es la mujer. Youhei, que es el peor blue de la historia. Taichi, que es el que más te encariñás, sobre todo por el turbo camión, y que el flaco aguantó 2 caídas seguidas del precipicio. Fuera de eso, debe ser el peor grupo de la historia del Sentai, ya que literal nadie es interesante. Sorprendentemente Kenichi, el segundo Blotarbo, que muchos nos enteramos de su existencia por el episodio de Zenkaiger, sea mejor que los protagonistas con tan solo tener una aparición en toda la serie. Obviamente, para que un random termine destacando, era más que obvio que este episodio no lo escribió Soda, sino que Toshiki Inoue. De hecho, el 43 es el único episodio bueno de la serie. El Dr. Asai no hace nada, y menos mal que Fujita Okamoto volvió al Sentai para interpretar a Wataru, el padre de Time Red, porque la verdad le metió ganas a su papel, a pesar de que su personaje sea un asco. Sorprendentemente la Wikipedia común te dan un contexto de que es fanático de autos y tiene uno que es eco-friendly, pero literalmente en la serie eso no existe ni es mencionado. Así que no vean Wikipedia, Wikipedia miente, vean Ranger Wiki, que al menos se nota que cambian constantemente para chequear bien la data. Cylon y Lakia no hacen nada. Definitivamente esta serie en tanto de héroes es de las peores, pero vayamos a los villanos. La tribu Boma es genérica por donde se la mire, pero al menos habían interacciones buenas en los primeros episodios. La trama de Shimba daba para más, Charmin cumplía, Leda no hacía nada más que ser Masaji Shibashi, pero el que se llevaba todas las miradas, al menos en el tramo de los primeros 30, era Yamimaru. Nos introducía el concepto de los Boma errantes. A pesar de su ridícula introducción, era lo más interesante de ese tramo en el que debutó, pero a partir del cambio de horario, dígase del 30 en adelante, el personaje decayó a un punto tan bajo que hasta se comenzó a contradecir lo ocurrido con su pasado. En medio del cambio de horario, Shimba, Jarmin y Leda mueren porque pintó básicamente. No es una pérdida fuerte porque no hicieron nada, pero daba a entender lo mal hecha que estaba la serie. Introducen una de las peores villanas de la historia de la franquicia, Kirika, que prácticamente protagoniza la debacle entera de la serie. Hay otros 2 villanos, Lagorn, el Big Boss, y Sulten, el estereotipo cómico de los villanos creado por Soda, que dentro de todo cumplen. La trama de tanto Kirika y Yamimaru daba para más, pero inventarse una especie de atracción con Ricky, los 3 orígenes distintos que tiene Yamimaru, que al parecer ambos tienen 20.000 años, pero vemos exactamente cómo Yamimaru ya era adulto cuando Kirika era una bebé, la estúpida razón de por qué ella odia a la humanidad, y un montón de cosas sin sentido. En definitiva, Turbo Ranger es de las peores series que tiene la franquicia. No solo es una de las más olvidadas dentro del fandom y en general para la misma, se nota claramente su problema narrativo y sus problemas con los episódicos. No ocurre nada entretenido y los mejores, con muchísimas comillas, episodios que tuvo la serie no son escritos por Soda. La mayoría son de Kunio Fuji, que fue su co-guionista en su recorrido, y Toshiki Inoue. De la mejor manera que puedo recordar a Turbo Ranger es de lo tonta que es, porque lastimosamente no tiene nada destacable y lo mejor que tuvo fue algo ocasional. Así que sí, recomiendo ver esta serie con amigos. Porque de hecho lo hice así, ¿no? EV.
Para hacer un repaso general de la era Showa, siento que es un 50-50 detallado. Por el hecho de no haberme visto un tramo de 6 años, me perdí de cosas como los 5 mechas combinables, y cosas como el mecha secundario, el concepto de antivillano con el príncipe Megiddo de Dynaman, la evolución en las coreografías, el acercamiento a tu público con Bioman, el plot twist con los villanos en Changeman, los prototipos de Sexto como S1 Mask, pero a la vez creo que aporto bastante en cosas simples como en los primeros años de la franquicia. Vemos algo tranquilo respecto al estilo de los 70 y principios de los 80, notándose demasiado ese destello y mano de soda cuando veo las últimas dos series. Porque seamos sinceros, una vez llegó el tipo, te enganchás de otra forma por esa creatividad que tenía. A pesar de no ver unos de sus mejores ejemplos, siento que solo tuvo un desliz en los últimos años de su seguidilla, porque comprendamos que es alguien que trabajó en la franquicia desde el primer año. Haciendo un pequeño top 5 de las series que me vi en el último puesto, por razones más que obvias, quizás cuando se expanda este ranking siga en el fondo, Turbo Ranger. En el cuarto puesto se queda Denjiman, en el tercer lugar se queda Battle Figure J, y yéndonos a la definición de la primera posición, como ya di a entender en esa parte de la reseña de Daiman, se queda primero Sam Balkan. Esto con el tiempo puede variar una vez me vea más series de esta era. Como reflexión final, a pesar de que la era Showa sea una de las épocas quizás no muy comentadas por el hecho de que a gran parte del público el estilo o forma de hacer las series no es muy atractivo, también pienso que se habla más de series que se transmitieron por este lado no más por la nostalgia o aceptación que tuvieron alrededor de esta, dejando quizás de lado ciertos aspectos más interesantes. Pero fuera de eso, es un periodo disfrutable que quizás el más curtido en esto puede disfrutar o engancharse más. Fueron los primeros pasos de una época de bonanza, pero que a finales de la misma comenzaría un fuerte riesgo, la descontinuación de la franquicia. Todo esto y mucho más en el próximo episodio. Adiós.